Hola a todos, espero que estén muy bien. En la práctica de hoy vamos a trabajar sobre la mezcla y masterización. Para esto ya debieron de haber bajado los audios que se habían puesto en la diapositiva anterior y pues vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a File, New Project. Voy a crear un nuevo proyecto donde siempre en Documentos, Reaper Media y aquí voy a crear mi nueva práctica. La voy a llamar Mezcla, Masterización. Igual ustedes le pueden poner el nombre que quieran, no importa. Entonces voy a guardar. Recuerden que tiene que estar seleccionado al crear un nuevo subdirectorio y que copie todos los archivos dentro del directorio. Eso todo debería estar seleccionado si está bien configurado el Reaper como lo hicimos en la primera práctica de Reaper. Le doy guardar. Ya saben que en la parte superior izquierda aparece el nombre. Ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar los archivos descargados, los voy a copiar en Reaper Media. Entonces voy a ir a descargarlos donde descargué estos archivos, los voy a copiar y voy a ir entonces a documentos, Reaper Media, tiene que ya existir el nuevo folder que se llama mezcla y masterización y dentro de este pues se me creó un folder que se llama archivos, que fue así como yo configuré el Reaper para guardar siempre todos mis archivos ahí. Entonces le doy, ya los pego. Como solamente voy a utilizar estos archivos, entonces simplemente los voy a arrastrar todos los archivos dentro de Reaper. Puedo hacer seleccionándolos y soltándolos dentro de Reaper. Lo digo que en tracks separados. Muy bien. Entonces en este momento he insertado todos los audios que necesitaban. Son 5 audios. Voy a quitar el grid, pues porque ese no lo vamos a necesitar. Siempre recuerden quitar este grid. Y vamos a escuchar primero qué es lo que es esto. Entonces voy al inicio, viendo la tecla inicio, y vamos a escuchar qué es el tema. You make it hard, I wanna stop. Ya vemos que es un tema. En este caso tenemos dos baterías, pues es una sola batería, pero tenemos dos micrófonos que grabaron las baterías en un lado izquierdo y en el lado derecho. Tenemos una batería, una guitarra y una voz principal. Como podemos ver claramente, pues el máster se saturó. Así los audios estén bien, pues está saturado. Entonces, pues ya que escuchamos más o menos de qué se trata, pues lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra sesión para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, para esto pues voy a cerrar primero el, el- la mezcladora que se hace con control M y voy a organizar entonces los audios. Simplemente voy a tomar un orden que quiero, voy a poner arriba las baterías. Esto quiere decir que es la batería izquierda y la batería derecha, podemos escucharlo. Voy a poner este en solo. Vamos a escuchar este otro. Lo que ocurre en este caso es que un micrófono se puso al lado izquierdo y otro al lado derecho de la batería. Entonces, voy a ponerlo, entonces ya sé que es una batería. Entonces simplemente voy a cambiarle el nombre por orden. Poner un buen orden. Entonces vamos a poner este OH significa overhead, que quiere decir micrófonos que están por encima de la cabeza. Entonces es el overhead izquierdo, el overhead derecho. Igual no voy a poner todavía nada de panning, sino que solamente estoy organizando los tracks que tengo. Entonces ya sé que esto es una batería, esto es una guitarra, entonces voy a bajar el nombre de guitarra en inglés porque es más corto. Este que dice lead vocals, debe ser la voz principal, vamos a ponerlo el solo en cualquier lugar. Behind those eyes. Efectivamente es la voz, entonces lo voy a quitar, poner voz. Y este de acá, vamos a escucharlo. Como podemos ver es el bajo, entonces
Poner bajo. Listo. Entonces lo voy a organizar de esta manera. Voy a poner las baterías, luego voy a poner el bajo más arriba y voy a dejar la voz ahí abajo. Listo. Luego de esto, entonces, quiero que tengan presente que, aunque estén los audios ahí, hay que verificar cómo está cada uno. Listo. Entonces, antes que nada, seguiré con un poco con el orden. Voy a ponerle un color a cada uno. Simplemente, pues, voy a poner un color amarillo. Como este es también de la batería, pues le voy a poner un color que sea más o menos parecido. La idea con los colores es utilizar colores de la misma gama cuando son sonidos muy parecidos. Luego, entonces ya después de darle los colores, lo que quiero hacer es pues darle también ponerle unos iconos pues para saber cuáles son de una manera más fácil, pues si no, cuando tengo muchos canales, también los iconos sirven mucho para saber qué se va a poner. Entonces, más o menos he pintado estos 5 canales, los he organizado, les voy a poner unos iconos. Entonces lo voy a buscar donde tengo yo mis iconos que está en la parte de Reaper. Entonces no se preocupen pues, si no lo abren, entonces simplemente busquen en la carpeta donde está Reaper en su ordenador, en su computador. Y en Reaper, Install Data, en Data, Toolbar Icons, aparecen pues los iconos que tengo, ¿vale? Normalmente pues aparecen con nombres. Sería Track Icons. Y pues aquí puedo escoger los que yo quiero. Pues ya en este caso sé que tengo. Eso voy a poner estos que dicen drums, que es batería en inglés. Ponerlo aquí lo mismo, pues porque es lo mismo. Y esto es importante siempre el orden de poner las cosas. Nunca se les olvide que esto es básico para cuando uno está trabajando con muchos audios. Hace una diferencia muy grande en la velocidad de trabajar. Si todo está organizado con colores, con iconos, hace que el trabajo sea mucho más fácil. Al principio puede ser un poco tedioso, pero de verdad que vale la pena. Voy a poner un bajo, voy a poner un bass. Una guitarra, voy a poner aquí una guitarra. Y la voz, pues voy a poner simplemente en el icono, voy a poner una persona. Voy a poner o un micrófono, pues porque viene de un solo micrófono. Entonces, vamos a buscar voy a poner este que se llama Malehead, que es como la cabeza de una persona, de un hombre. Y listo. De esa manera hice lo primero que hacemos al poner nuestros audios y luego lo que tenemos que hacer es escucharlo. Como no está mezclado, lo que voy a hacer es que voy a bajarle un poco el volumen al máster. Esto no se debería hacer, pues regularmente uno trata de no tocar el máster, pero en este caso voy a escucharlo para saber qué partes del audio se tienen, para conocerlo. ¿Está bien? Entonces voy a volver a cerrar el máster y voy a escuchar y voy a empezar a poner etiquetas acá arriba para saber cuándo empiezan los instrumentos, cuándo empieza la voz, para poder así definir cómo es el proyecto en sí. Para esto, recuerden que podemos ponerlo con M, pone un marcador con un número, o podemos poner este para ponerle un nombre al marcador. Entonces este es pues el inicio. Y después voy a hundir Shift M en el momento que requiera poner, por ejemplo aquí, un inicio. Voy a ver cuando entra la voz. Shift M. You make it hard, I wanna stop
and stare behind those eyes. What else you got in there? 'Cause you Están isolados. Mire dónde aparecen los tracks. Sigo escuchando. I will give. Entonces, aquí hubo un cambio, ¿vale? Como ya conozco el tema, pues lo más importante es escuchar varias veces el tema para poder dividir cuáles son las partes. Pero entonces ya me di cuenta que aquí hay un cambio, que es el primer coro. I will give you this life that I'm in. Entonces, como sé que aquí va a haber un cambio, pues está el primer coro, simplemente lo voy a poner aquí, como una marca. Shift M, voy a poner como coro 1. Y voy a seguir así poniendo, para ir a seguir escuchando. I will give you this life that I'm in. If you show me the other side. I stand outside in the rain. Entonces ahí todavía está en el coro, a ver cuando empieza un verso o algo para poner. At the end of the day, the girl's what I want. You see this world that we're living in. Más o menos en esta parte empezó un nuevo verso por acá, You see this world. como por acá. A ver, miremos bien. Con este pedazo de aquí. You see this. Entonces, fue You see this world that we're living in. como aquí está el cambio. Entonces simplemente aquí voy a poner como verso 2, Shift M, verso 2, y voy a seguir escuchando para seguir viendo cómo. You see this world that we're living in. Este es el verso. Viendo la forma de onda del bajo aquí y el bajo acá veo que es muy parecido, entonces aquí debe ser que va a arrancar otra vez el coro. On the mist. Efectivamente, la forma de onda era más o menos la misma. Entonces el segundo coro. Entonces Shift M, coro 2. Voy a seguir escuchándolo. On the mysteries of love and fear. She's got me working through the night. I'll take the fortune and fame. Entonces se ve que este es el coro y se ve que algo va a pasar aquí porque la persona va a dejar de cantar. Entonces, según veo solamente, aquí vemos que la voz no aparece, entonces seguro que es una parte instrumental. Entonces, voy a mirar cómo es. What I Aquí empieza un instrumental. Aquí en esta parte empieza una parte instrumental. Es bueno mirar esta parte, sobre todo empezar a detectar. Aquí se saturó la guitarra y se saturó la batería. Sigamos mirando y ya ahorita nos dedicamos a arreglar eso. Vemos que todo está. Son partes instrumentales. Y parece que va a volver a empezar el coro. stay up all night and day. Give all my money away. At the end of the day, the girl's what I want. I'll kiss the girls when I'm sitting outside in the rain. De aquí vuelve y otra vez como que empieza a cantar el coro. Kiss the girls when I'm sitting Aquí específicamente. outside. Entonces, este al parecer, según veo, pues tiene mucha energía. Voy a poner esto como M, coro fuerte, o coro final más bien. Coro final. Miremos por The acá. girls when I want.
Estas grabaciones son tomadas de una sesión en vivo de grabación. Como podemos ver, los audios al final se saturaron todos. Entonces hay que hacer un poco de correcciones. Pues ya saben que cuando una saturación está eh, distorsionada en algunas partes, luego entonces lo corregimos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para, para hacer una mezcla es organizar los audios, ponerlo todo, analizar dónde va cada uno de los audios y si está bien. Y en este caso, lo que se hace normalmente es mirar todos los audios en qué lugar ocurren, espacialmente hablando. En este caso, pues, como es música, está todo ocurriendo en la misma parte. Si nosotros tuviéramos una animación, pues las situaciones ocurrirían en diferentes partes. Entonces, algo que se hace es crear un canal bus que sea la salida, o uno también lo puede llamar como la música, si es la escena de la música o la escena uno, la escena 2, la escena 3. En este caso lo voy a poner la escena de la música, ¿vale? Y voy a meterlos todos estos audios en este canal, que me va a funcionar como un folder. Si se dieron cuenta cómo aparece aquí el sonido, entonces este sonido que aparece aquí es la suma de todos estos audios que van acá. Entonces eso se usa pues porque cuando hay muchas escenas pues se cuadran por folder todos los sonidos, se van mezclando todos que queden bien en esto y al final no hay que mezclar tanto sino solamente los folders finales. Entonces vamos a seguir después con cómo revisar cada uno de estos. Vaya mientras tanto entonces organice toda esta sesión. Luego ya de haber puesto todos los canales pues con colores, organizarlos, saber cuáles son las secciones, ponerlos todos en un bus. Voy a ponerle a este bus también un color para distinguirlo. Está bien. Entonces, ahora pues vemos que todos los canales todos están saturados. Pues podemos ver incluso que está el bus. Pues simplemente, entonces voy a dejar todos los canales pues como en el volumen estándar. Obviamente como les había dicho que esto es una sesión en vivo. Entonces, tiene algunas partes que se saturaron. Pues no podemos hacer nada porque no podemos volver a regrabar. Entonces, pues simplemente ya sé que varios de estos audios se saturaron. Entonces lo que voy a hacer es bajarles un poquitico al volumen para que queden bien. Entonces, lo que voy a hacer es que vi que todos se saturaron menos la guitarra. Entonces, voy a tomar, miren donde me pongo en el cursor y voy a bajarle un poquitico la amplitud, simplemente para que no se sature. Bajarlo hasta punto 1 en el del canal izquierdo de la batería. Voy a hacer lo mismo con el canal derecho, bajarle más o menos punto 1. El brinco lo hace más grandes porque no están del mismo tamaño los canales acá para hacer esto. Simplemente yo aquí lo pongo acá. Punto 1, punto 2, 0.1, este está en 0.1. El bajo también se saturó, entonces ponerlo también en menos 0.1 o algo así. La forma más fácil es poniendo los canales bien grandes para que la resolución sea mejor. El punto 1 está bien. Y en la voz también. Un poquitico. Fue que se pasó la voz un poquito de nada. La ideal es que esta situación nunca se tenga que hacer. Pues porque ya con la grabación donde se saturó, que es por ejemplo en este punto aquí, en este punto aquí, pues la señal está mala. Pues podemos hacer simplemente un zoom en estos lugares y nos vamos a dar cuenta que la señal está recortada. Está aquí ya recortada. No es mucho, pero pues ya la señal no es de alta calidad como queremos y pues no queremos que nos pasen estos errores. Pues también aquí la forma, en vez de ser redonda del todo, está aquí aplanada. Pero bueno, entonces hemos verificado pues entonces las amplitudes y estos niveles. Lo otro que tenemos que mirar es verificar cada archivo. Cada archivo, verificar pues que no esté saturado, que no tenga clics, que no tenga ruido. Y este es el momento pues
que tenemos que darnos cuenta si algún audio tiene errores, pues para corregirlos o para volverlos a grabar y no hacer una mezcla con archivos que estén malos. Entonces previamente pues había revisado los archivos y pues como vamos a ver entonces por ejemplo este de la voz. Ponerlo en solo. Escuchemos. No está sonando en este momento, porque bueno, todos los niveles que estén bien. Y ahora que lo escuchas. You make it. Entonces nos dimos cuenta que por ejemplo aquí la persona estaba tosiendo, entonces obviamente eso no queremos que eso esté pues en nuestro audio. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer un trim. Recuerda pues que me hago un lado. Y pues le cuadro bien el fade para que no me recorte mucho la señal. Estos niveles que están aquí, vemos que aquí hay un poco de ruido. Está metiendo un poco el sonido de la guitarra. Pero bueno, y eso ocurre en varias partes, que aquí hay un montón de ruido. Pero eso lo podemos cuadrar después con simplemente como es ese ruidito de fondo, lo podemos hacer con una compuerta de ruido. Aquí se ve que se pusieron una compuerta de ruido porque todo está en cero. Y bueno, y el audio hasta allá, pues lo podemos dejar allá, pues porque va igual que con los otros. Voy a mirar otros audios. Recuerden que tienen que revisarlos todos, pues, pero pues previamente ya había revisado para ser más ágil por cuestiones de tiempo. La práctica, pues ya más o menos sé dónde hay unos errores, como por ejemplo en las saturaciones, esta parte aquí final de la guitarra, que hay como unos clics. Entonces, pues esos clics no los necesito. Voy a poner esto un poco más, un recorte más fuerte y aquí no lo necesito. Vale. Entonces este era otro error. Hay que ir buscando en audio por audio. Hay que empezar a buscar dónde hay errores. Si hay clics. Entonces aquí hay un cambio fuerte. Entonces yo me doy cuenta, voy y verifico si son clics, pero no son formas de la onda. Los clics recuerden que se ven claramente porque son brincos muy grandes. Está bien, entonces en este momento pues he corregido algunos de los ruidos y errores que tenía la señal, pues principalmente la de la voz, la de la guitarra tenía, estos otros se ven como bien y pues ya los he revisado previamente. Entonces la idea es que ustedes hagan esto también siempre con cada uno de sus audios y verifiquen cómo están, ¿vale? Entonces ya hice esos cambios, recuerden grabar y ya entonces vamos a seguir con el nuevo proceso que es después de mirar los niveles, mirar que todo esté bien, pues vamos a seguir con el panning. Pero entonces en este momento lo primero que tienen que hacer es organicen cada uno de los audios que tienen y verifiquen que es que no tenga errores como esos dos que les acabé de anotar en este caso. Entonces, háganlo ustedes. Luego entonces de hacer la verificación de cada uno de los audios, pues la parte que sigue es empezar con el panning, ubicar en la parte de izquierda a la derecha donde va a sonar nuestros instrumentos o nuestros sonidos en este caso. Como tenemos un caso de instrumentos musicales, pues no vamos a tener panning que se va a estar moviendo o no necesitamos automatizaciones. En el caso de que nosotros cuando tenemos animaciones, sí vamos a tener que utilizar las automatizaciones cuando nuestra fuente se está moviendo por la pantalla de un lado a otro. Pero si son las fuentes estáticas como en este ejemplo, que simplemente son instrumentos musicales, pues simplemente podemos mover los panning desde estas perillas. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hacer unos panning con algunas fuentes pues, para que nuestra salida sea estéreo. Entonces tenemos aquí una batería, entonces, como les había dicho, esto es una batería, un micrófono que fue puesto en una batería por encima, en la parte izquierda, en la derecha. Entonces puedo mover el panning moviendo esta perilla acá, aquí, lo mismo que en el master, en la mezcladora, esta perilla de acá o esta perilla de acá. Pues para hacerlo mucho más preciso, voy a darle botón derecho aquí donde está el volumen y
tengo esta perilla que me mueve el panning. Miren cómo va variando los valores aquí cuando lo voy moviendo. Entonces este es el izquierdo. Lo voy a poner más o menos en un 90% hacia la izquierda. Recuerden pues que los sonidos 100% hacia un lado o hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho no se usan porque no es físicamente natural que un sonido solamente se escuche por un solo lado, ya que el otro oído pues también por refracción o por difracción en la cabeza pues se escucha. Entonces este lo voy a poner en la izquierda totalmente. Eh, Antes de eso, para que lo escuchemos solo, cómo funciona. Entonces, este solo, vamos a ponerle play desde el inicio. Voy a hundir el 1, pues porque ya había puesto esta marcador. Y si lo muevo hacia el otro lado, en la mitad, entonces, esto simplemente lo voy a poner en menos 90. Entonces, lo voy a poner hacia la izquierda en 90. 90% hacia la izquierda. Y este otro, pues lo voy a poner 90% hacia la derecha. Entonces, voy a dar un botón derecho y lo voy a poner hacia la derecha un 90%. Vale. Y después de hacer eso, pues voy a escucharlo los dos como suenan, uno por el lado izquierdo y el otro por el lado derecho. Voy a quitar uno. Ya con los dos hay mucho más cuerpo en el sonido. El bajo lo voy a dejar ahí donde está. Como les había mencionado anteriormente en clase, pues los sonidos graves llenan toda la habitación y como no se sabe muy bien de dónde vienen, entonces normalmente se dejan en el centro, además que tienen mucha energía. Son los que más tienen energía, ahorita hablamos de eso. Voy a coger la guitarra y la voy a poner hacia un lado. Voy a ponerla simplemente hacia el lado derecho en un 10%, simplemente porque es mi decisión que quiero que no esté como totalmente en toda la mitad, sino que quiero que esté hacia un lado. Entonces la pone al 10%, puede haber sido hacia otro lado, sino que simplemente quiero que haya un sonido como si la batería estuviera en la parte central, algo que está sonando en la izquierda, en la derecha la batería. El bajo va a sonar como en toda la mitad, pero pues como es un sonido grave, pues se siente por todos lados. Voy a poner la guitarra como si estuviera hacia un poco hacia el lado derecho del escenario, de donde estamos escuchando. Y la voz la voy a dejar también en la mitad, que pues como es el principal, quiero que se escuche como si estuviera en toda la mitad. Entonces, de esa manera, en este momento de la mezcla es donde cuadramos o hacemos el panning de los sonidos. Como les decía anteriormente, si nuestros sonidos se mueven por la pantalla, pues si estamos ya hablando de nuestras animaciones, pues tiene que estar automatizado de alguna manera ese cambio de panning, que ya lo habíamos visto en automatizaciones, que se puede hacer con el trim. Pero en este momento, pues como solo es un ejercicio de mezcla sencillo, pues vamos a poner que los instrumentos suenen en algunos lados. Entonces háganlo ustedes, muevan la batería a la izquierda y al derecho y pongan la guitarra un poco a la derecha. Háganlo ustedes para que sigamos con la lección. No se les olvide grabar después de hacer modificaciones. Luego entonces de organizar el proyecto, poner todos los audios en orden, poner los marcadores para saber cuáles son las partes en el tiempo del sonido, mirar los niveles, verificar cada uno de los audios que no tengan clics, saturaciones, ruidos, que sean de buena calidad y recortarla bien para lo que necesitamos. Esto todo lo podemos evitar si tenemos una muy buena edición, nos podemos evitar este error, simplemente mirar que las cosas estén bien y luego ya hicimos el panning. Ahora lo que vamos a hacer es, este es el momento en que podemos agregar los efectos. Cualquier tipo de efectos, pues por la cuestión de esta práctica, pues vamos a poner cualquier tipo de efectos. Voy a poner unos efectos tipo insert, voy a ponerlo aquí en la guitarra simplemente es esta que tenemos acá. Listo, voy a ponerle un efecto simplemente, voy a poner un efecto un poco exagerado, voy a poner un flanger. Simplemente pues porque quiero, como les digo, este es como el momento en la mezcla en que uno empieza a poner los efectos que quiere y obviamente pues que nosotros en nuestras animaciones, videojuegos o experiencias interactivas pues los efectos que utilizamos son los que nos ayudan a aumentar más la narración visual que tenemos o dar alguna sensación en el que está escuchando. Entonces simplemente voy a poner un flanger y lo voy a dejar así con sus parámetros, no me importa, simplemente quiero
ponerlo, o darle play. Sin el flanger. Con flanger. Listo. Veamos que el flanger se nota. Simplemente pues lo puse y también porque quiero que cambie un poco la amplitud para que ahorita me toque volver a revisar los niveles y de pronto se satura. Con la voz voy a aplicarle otro efecto. Pues ya había hablado anteriormente que la voz tenía un poco de ruido. Entonces vemos esta parte de acá. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo en solo. Por este pedazo de acá. Por acá. Estos son como respiraciones, se escucha como la guitarra al fondo. Entonces lo que voy a poner es que voy a poner una compuerta de ruido. Simplemente aquí. Eso en inglés es gate o noise gate. Y este efecto pues se llama Ria Gate. Es de Cookox, que es la empresa pues creadora de Reaper. Entonces voy a poner esta Ria Gate, la voy a insertar. Recuerden que estos efectos los estoy poniendo como insert. Y voy a mirar simplemente en estos pedazos de acá hasta qué nivel llegan para poder utilizar la compuerta de ruido. La compuerta de ruido pues lo voy a dejar con todos estos parámetros como viene de por sí. No le tengo que mover mucho, que sea un ataque rápido y un release pues más o menos tranquilo. Y este es el más importante, el threshold. Entonces voy a mover el threshold. Si el threshold está ahí, entonces miremos que está acá. Si el threshold está ahí, no está haciendo nada. At the end of the day, Y este es hasta donde llega la señal. Pues si pongo el threshold hasta acá arriba, pues entonces no se va a escuchar nada. Pues solo unas partes. at the end of the day, but Suena como gago, ¿cierto? Pero no queremos recortar pues esto tan alto. Simplemente quiero mirar en estas partes de aquí donde está este nivel como un poco bajito. Más o menos hasta donde está llegando. Entonces hasta aquí puedo poner la compuerta de ruido. O sea que todo lo que esté por debajo de este nivel sea igual a 0. Listo, entonces este está más o menos a este nivel. Voy a ver dónde hay niveles aquí mucho más altos. Por aquí. En esta parte de acá. Listo, más o menos estamos como a unos 40. Menos 40 dB, más o menos. Voy a poner, por poner un número cerrado. Pues obviamente esto es, no hay un número exacto, sino simplemente empezar a mover la perilla. Y ya está. Entonces, así quedó nuestro sistema. I will give you this life that I'm in. If you show me the other side, I stand. Listo, entonces le pusimos una compuerta de ruido. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos seguir poniendo efectos, pues poner un compresor en la voz creo que es algo que sería muy importante, pero en este momento pues vamos a hablar de cada uno de los efectos que tenemos, de eso lo hicimos en prácticas anteriores. Voy a poner, por ejemplo, en este bajo, normalmente puedo poner un compresor, un limitador, porque el bajo pues tiene unos golpes muy fuertes. Entonces, simplemente, porque yo ya sé que en la parte 9, voy a hundir la tecla 9, la parte 9, la 8 en el coro final, perdón. En el coro 8, como lo vemos aquí, en esta parte de aquí, hay unos golpes muy fuertes, unos cambios muy fuertes y simplemente pues quiero disminuir los que no vayan tan fuerte. Entonces lo puedo hacer con un compresor o con un limitador. Entonces voy a poner un compresor. Voy a poner comp. El Rea Comp. Es un buen compresor que también es de los creadores de Reaper. Y pues recuerden que lo más importante en un compresor es el threshold, el tiempo de ataque, el tiempo de release, el ratio, que es que tanto comprime cuando la señal pasa ese nivel. Pues yo lo que quiero es como limitarlo, entonces lo voy a poner hasta el infinito, simplemente porque es el deseo que tengo en este momento. Como les digo, pues los efectos que ustedes quieran ponerle, pero pues en esta práctica vamos a utilizar solamente estos y no vamos a poner muchos más, pues para no gastarnos tiempos en efectos que eran prácticas anteriores. Entonces va a mirar en estas partes fuertes qué tanto sube. Entonces estos verdes, qué tanto sube la señal. Este medidor de aquí en un compresor nos dice que cuando la señal pasa el nivel, cuando pasa el umbral o el threshold, qué tanto le quita la señal. Pero pues como la señal está aquí en 0 dB, pues no está haciendo nada. Entonces quiero bajarlo un poquito, específicamente en estas partes como que hay mucho nivel. Entonces lo voy a bajar un poquitico acá. A ver qué tal.
¿Vale? Se me olvidó poner el canal del bajo, habilitarlo en solo, quitar la voz, solamente escuchar el bajo. Aunque lo puedo hacer pues con el medidor simplemente, pero pues es mejor escucharlo. Pues la señal no está bajando nada, entonces vamos a bajarle un poquitico más. Hagámoslo en un número cerrado, hagámoslo en -4. A ver si, qué tanto de la señal se comprime. Y se ve un poquitico, bajémoslo un poquitico más. A ver. Ah, listo, aquí se puso rojo, que es en estas partes más altas, que eso es lo que quería, que en los picos más altos lo limitara. Y se pone rojo. Vale, simplemente quería poner este limitador para que la señal no se subiera mucho y pues ahora cuando vaya a mezclar no me sature mucho la señal. Entonces apliqué en este momento solamente 3 efectos, aquí un flanger baby, aquí una voz. Como nos dimos cuenta que ya se saturó eso, pues por el efecto que le puse, pues, pero todavía no voy a cuadrar eso, simplemente ya puse los efectos. Entonces luego de mirar los niveles y lo otro, lo anterior, el panning, aplicar los efectos, pueden aplicar cualquier otro tipo de efectos, pues vamos a seguir con otras partes de la mezcla. Entonces en este momento pues pongan los efectos que quieran en su proyecto de Reaper o pueden utilizar estos que acaba de dar como muestra. Entonces esa es la parte que sigue, poner efectos. Luego de haber agregado los audios, organizarlos en el proyecto, cuadrarles el nivel, realizar el panning, luego aplicarle los efectos que pueden ser puestos también en otro momento. Después más adelante se pueden poner más efectos, pero pues en el momento pasado que acabamos de ver es para poner los efectos que tenemos ya planeados y que tenemos pues instalados. Después se pueden poner otros efectos para masterizar. En ese momento pues ya vamos a pasar a la etapa de la ecualización para poder distribuir y balancear en frecuencia los sonidos. Tenemos que fijarnos cuáles son los sonidos o las fuentes de sonidos que más o menos tienen eh, el mismo rango de frecuencia y que se pueden montar. Si los sonidos son de diferentes frecuencias, pues lo que vamos a hacer es separarlas, pero ver en qué puntos se van a montar. Entonces tenemos en este momento pues 5 audios, pues tenemos estas baterías, que si las escuchamos de la parte inicial, en el 1, son sonidos percusivos, pero el bajo y la guitarra más o menos puede que haya algún rango de las frecuencias que se puedan montar. Entonces vamos a revisar si eso ocurre. Entonces en los efectos del bajo vamos a poner un ecualizador. Vamos a adicionarlo aquí. A utilizar el REA EQ, que es un ecualizador de la empresa Qbox, que es la misma creadora de Reaper. Vamos a agregarlo. Vamos a ver aquí. Y lo mismo voy a hacer con la guitarra. Entonces voy a adicionar el ecualizador. Lo tenemos. En este momento, entonces, cuando le vaya a dar play, le voy a poner solo a los dos. Vamos a ver en qué rango de frecuencias están sonando los instrumentos. Como vemos, el bajo principalmente está en este rango, que es obviamente el rango que nos interesa que esté el bajo. Pero el bajo también tiene otra parte de frecuencias que se están montando por aquí adelante, que son sus armónicos. Pero esos armónicos van a estar peleando un poco con la guitarra en este caso. Miremos la guitarra en qué sector está principalmente sus frecuencias. Pero también vemos que la guitarra tiene algunas frecuencias que se van por acá por debajo. Entonces lo que queremos es que cada uno pues ocupe su espacio en frecuencia, que los bajos estén en los bajos y pues la guitarra que esté un poco más arriba de los bajos. Listo.
Como podemos ver otra vez, lo voy a volver a poner último, respiro hablando y vemos que en este sector se están montando más o menos ellos. Entonces voy a poner unos filtros para separarlos en frecuencia. Entonces lo primero que voy a hacer es pues voy a poner el bajo, le voy a poner aquí en esta banda. Aquí puedo seleccionar el tipo de filtro que quiero poner. En este caso pues le voy a poner un filtro pasabajo, pues porque solamente quiero las frecuencias bajas. Vamos a ver más o menos cuánto. 300 Hz es ya un poquito más de la baja frecuencia. Normalmente está por debajo de los 250, 200. Miremos. Voy a ponerlo más o menos a una frecuencia de 200. Este pasa abajo. Entonces la idea es que solamente pues las frecuencias que estén por debajo de 200 pues son las que se escuchen mejor. ¿Esto qué quiere decir? De que normalmente un filtro es muy difícil de que quite exactamente todas las frecuencias, sino que ya gradualmente va bajando las frecuencias que van subiendo. Entonces estas todavía se pueden percibir, pero no con tanta amplitud. Listo. Ya aquí en adelante sí las frecuencias bajan mucho. Miren cómo el bajo está separado de la señal. Le voy a quitar el filtro. Cuando le pongo el filtro se nota que están un poco más separadas las frecuencias. Y ahora con la guitarra pues lo que voy a hacer es que no tenga esas bajas frecuencias. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí en esta parte principal. Uno puede seleccionar la banda que quiere mover. En este primero le voy a poner un filtro pasa alto. Más o menos vamos a ver a qué frecuencia. Entonces voy a poner este pasa alto, un high pass. Y lo voy a empezar a mover. 100 no, pues porque 100 ya estaría demasiado aquí, pero lo puedo poner un poquito más adelante. Más o menos por ese rango de frecuencia está como bien, como por 167. Entonces lo que quiero es que a partir de esta frecuencia para acá abajo ya no suene bien. Mire cómo las frecuencias entonces de acá no se escuchan ya tan bien en la guitarra y los bajos, estas frecuencias de acá adelante no se escuchan bien. Entonces ya separé en frecuencia estos dos instrumentos. El bajo tenga su parte, que sea la baja frecuencia y las guitarras que tengan de aquí en adelante. Y de esa manera no se están montando tanto, pues porque en las partes de la frecuencia donde se montan, pues obviamente había enmascaramiento. Y esto es algo que no se quiere porque es mucha energía que se suma y al final no se utiliza casi. Vamos a mirar también los bajos, que la voz también cómo está. Entonces voy a ponerle a la voz, voy a analizarle, voy a poner también un ecualizador, el mismo. Y pues vamos a analizar cómo está la voz solamente. Entonces aquí voy a mirar el espectro de la voz. En la parte 2 que empieza a cantar. You make it hard, I wanna stop and stare. Miren esta parte de acá abajo. Behind those eyes, what else you got? Pues se captaron unas muy bajas frecuencias, pero esas bajas frecuencias no hacen parte de la voz, son demasiado bajas. Puede ser por algún ruido del micrófono, esto es algo muy normal. Entonces, lo que se hace es que la voz pues está desde cierta frecuencia en adelante. You make it hard, Aquí I podemos ver wanna que está stop como and desde por stare. aquí. Entonces voy a poner aquí en esta parte un pasa alto para quitar todas esas bajas frecuencias. Las bajas frecuencias suman mucha energía. Entonces si se dan todas esas bajas frecuencias que al final no hacen parte bien de la señal en sí, sino que son por efectos del micrófono, de efectos de este tipo, entonces no son deseables. Entonces lo que voy a hacer es que voy a correr esto un poquito, más o menos, voy a ver en cuánto. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop time. Más o menos en este es el punto donde miren que la frecuencia You make it está por hard, I este wanna lado. stop and Y de aquí para stare. abajo no quiero estas ondas, más o menos en 150,
145 Hz en este caso que tenemos en este tema. Entonces, de esta forma, acabamos de separar el espectro de estas tres señales. Entonces, la tenemos aquí. Voy a ver para que lo veamos todos al mismo tiempo. Voy a poner la guitarra. El bajo también le voy a poner. Los voy a reproducir todos al mismo tiempo. Les vamos a dar cuenta cómo suenan sin la ecualización y con la ecualización. Entonces, sin la ecualización, este es el sonido. Entonces, lo voy a deshabilitar y así debería sonar. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in Y ahora con el ecualizador. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? Ahí podemos sentir claramente que el bajo está en una parte de la frecuencia, la guitarra y la voz más o menos están en el mismo rango, pero no se están metiendo con la frecuencia baja. Entonces, lo que acabamos de hacer es una ecualización para hacer un balance en frecuencia y que estos instrumentos, cada uno, estuvieran pues como en un sector definido. Está claro que la guitarra y la voz que más o menos están en el mismo rango puede tener enmascaramiento en frecuencia, pero esto lo vamos a manipular pues ya con la amplitud. Como los dos instrumentos están en la misma frecuencia, pues no podemos hacer nada. O una opción es poner un instrumento en un canal y otro en otro canal, o sea, tirar por ejemplo la guitarra más hacia el lado derecho y la voz más hacia el lado izquierdo para que no haya mucho enmascaramiento. Pero en este caso, pues como la guitarra va a ser un sonido que está por debajo de la voz, entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es cuando cuadremos los niveles de energía de cada amplitud de canal, pues le vamos a dar un poco más de ganancia a la voz, que es nuestro sonido más importante, el que queremos resaltar. Entonces, hasta este punto fue un ejemplo de cómo hacer ecualización y cómo hacer un balance en frecuencia de sonidos que están más o menos en el mismo rango. Hágalo ustedes, no se les olvide siempre grabar todos los efectos y pasos que han hecho y hagan ustedes entonces la ecualización del bajo, la guitarra y la voz para poderlos separar en frecuencia. Sobre todo, actívenlos y desactívenlos para escuchar mejor cómo se siente cuando tiene ecualización y cuando no tiene ecualización. Muy bien, ahora que ya hicimos la parte de poner los audios, cuadrar el nivel, hacer el panning, aplicarle efectos, separar en frecuencia nuestros sonidos, ahora lo que nos falta de la mezcla es hacer los efectos de tiempo. Los efectos de tiempo, como lo habíamos hablado en clase, nos da la profundidad o en qué lugar se están dando los sonidos. Podemos escuchar, por ejemplo, la voz. Echémosla aquí en la parte donde dice inicio de 2, donde ir 2. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those Se escucha que está grabado, pero no se escucha dónde está. Eso está grabado en un estudio, entonces no se sabe la voz en qué lugar está. No hay ningún espacio, no hay profundidad, suena como si estuviera encima la voz. Además, pues que está en toda la mitad. Vamos a escuchar las baterías. Tu, ta, tu. Lo mismo las baterías no están en ningún lugar espacial. El bajo y la guitarra, pues como tienen efectos, ya esos efectos que tienen, pues hacen como que se sientan en un espacio. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a arreglar espacialmente la batería y la voz, como para que se sientan que están en un lugar. Entonces, como están en el mismo lugar, no voy a aplicar los efectos de tiempo por aparte, sino que los voy a aplicar con un auxiliar. Entonces voy a crear aquí un auxiliar, lo voy a llamar reverberación. Es el que nos da el espacio, también puede ser un delay, está bien. Y ponerle un color. Y vamos a ponerle un icono que nos diga como que está en algún lugar, que sabemos que este es el... Bueno, pues ya sabía
con diferentes iconos que le puedo poner. Ponerle un room más o menos grande. A ver qué tal este icono, pues como parece, sí, que es un cuarto. ¿Listo? Es un cuarto y que ahí es donde vamos a poner la reverberación. Entonces, claro, este canal, como es un canal auxiliar, no tiene nada, no tiene ningún audio. Le voy a aplicar una reverberación. Puede ser cualquier reverberación, pues ya depende en nuestros casos del sitio en el que se encuentre. Nuestra animación, nuestro videojuego, nuestra experiencia interactiva, pues en la imaginación de cómo estamos viendo la imagen, tenemos que ubicarla especialmente. Voy a utilizar el Reverb, que es este, que es también un plugin con el que viene Reaper. Entonces lo voy a poner. Listo. Tengo esta reverberación no hace nada hasta que no le cargue un preset o la respuesta al impulso, que es esta que ven acá, ¿vale? Debería cargar otros parámetros acá. Lo voy a cerrar porque es algo que a veces pasa con Reaper. Vuelvo y abro el efecto y ya me cargo unos efectos. Hay unos parámetros que me hablan sobre qué tan grande se escucha, todo esto, pero esto lo podemos ya ver en la práctica de efectos, de cómo manipulando estos efectos sentimos que es más grande o más pequeño. No voy a mover nada, simplemente para darle cualquier tipo de reverberación. Tenemos entonces que hay un poco de la señal seca y tenemos la señal con efecto, que es la señal wet, más o menos en -12. Entonces, listo, ya tenemos este canal auxiliar con, eh, con el efecto de la reverberación. Entonces vamos a mandar la voz. Entonces podemos hacerlo por el enrutamiento así, pues, dando clic acá, listo. Y vamos a hacer un envío. Esto está en inglés, que se llama send. Voy a hacer un envío hacia dónde. Entonces lo voy a hacer hacia el canal de reverberación. Una de las cosas importantes es que si tenemos bien nombrados los canales es mucho más fácil encontrarlo. Listo. ¿Qué tanto voy a mandar de la señal hacia acá? Pues todavía no sé. Ahorita más o menos lo voy a cuadrar. Lo escucho. Y esa es una manera. La otra manera pues, de hacer envíos, pues también ya saben que es simplemente arrastrando desde acá. Voy a mandar estas baterías también a la reverberación. Esto que tanto no sé en este momento. Y lo voy a poner. Ya está. Entonces en este momento si vemos a la reverberación le está recibiendo de las baterías y la voz. Pero entonces vamos a cuadrar qué tanta cantidad de esa señal queremos que se escuche. Entonces para eso solamente voy a poner la voz primero. Voy a poner en solo estos dos canales. Y miremos a ver cómo se escucha. Entonces voy a abrir aquí el roteador. Vamos a ir play. You make it hard, I wanna stop and stare. Para mí es que tiene mucho. Entonces voy a empezar a mover este cursor que dice cuánta energía quiere. Pues simplemente a mi decisión. Obviamente aquí suena como si estuviera en un sitio muy, muy, muy grande. Entonces voy a empezar a mover qué tanta cantidad de energía le voy a mandar la reverberación a mi gusto. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop time. Esto lo voy a dejar ahí más o menos porque a mi gusto me parece que tiene una cantidad buena de reverberación. La reverberación se saturó. Eso puede ocurrir. Recuerden que eso se puede seguir saturando. Todavía no hemos cuadrado, pues eso ya lo hacemos es en la mezcla, la final. Entonces tenemos la voz y la reverberación en este momento de esta forma. Voy a poner. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you Sin got in reverberación. there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop time. Entonces ahí suena como si estuviera en un sitio. La voz tiene un lugar. También se está escuchando la batería. Las voy a quitar en este momento para que escuchemos solamente la voz. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop Sin time. efecto. Y luego ya con reverberación, ¿cómo se escucha? I will give you this life that I'm in if you show me the Listo, entonces vemos pues más o menos eso es, mi gusto me parece que está bien. Y voy a mirar las baterías. Entonces voy a quitar la voz.
las voy a poner en mute y voy a escuchar las baterías más o menos que tanto quiero la señal. Entonces solo voy a poner el solo de la batería y las voy a escuchar. A ver qué tal me suena. Para saber qué tanto le pongo. Entonces dejé el canal izquierdo y voy a moverlo hasta que mire qué tanta reverberación quiere. Mucho. Por el lado de la voz todavía se siente que hay mucha está muy fuerte. Vamos a verlo otra vez. La parte de... Lo más o menos en 18. Pues como los dos canales tienen pues la misma cantidad de energía, pues voy a poner este también en menos 18. La reverberación es la misma, porque es el mismo efecto que le estoy poniendo a la voz y a la batería. Pero pues es claro que a la voz le estoy poniendo un poco más de reverberación porque le estoy mandando de menos 15, mientras que este es menos 18, o sea, le estoy mandando menos energía. Creo que esto es algo muy normal, pues por la batería la señal de amplitud es mucho más grande, entonces hay que mandarle menos energía al efecto auxiliar. Y ahora pues con reverberación quedaron estos tres sonidos de esta manera. You make it hard, I wanna stop and stare behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop. Creo que está muy claro cómo los efectos de tiempo le dan un espacio, una profundidad al sonido que nos permite saber que hay cosas que están adelante y que están atrás. Entonces no todo se siente como si estuviera encima. Si no tuviéramos esta reverberación, lo voy a apagar. Voy a mutear este canal, el canal de la reverberación, le voy a quitar todo el volumen. Le voy a quitar todo el volumen. Le voy a quitar todo el volumen a la reverberación y voy a escuchar todos los instrumentos. ¿Será que se sienten? You make it hard, I wanna stop Que no and están en ningún stare lugar. Entonces si ya le behind pongo those eyes, what else you got reverberación. in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop time. Ya se siente que hay un cuerpo, que el sonido tiene profundidad. Entonces, bueno, ahora ustedes voy a grabar. Hagan lo mismo. Agreguen un canal auxiliar con un efecto de tiempo y van a mandar hacia ese canal auxiliar, van a enviar las baterías, la izquierda y la derecha, y la voz. Y más o menos pues la mezcla como la quieran. Yo escogí menos 18 para la batería y menos 15 para la voz. Y la reverberación la dejé simplemente con los parámetros que tienen. Ya en la práctica de reverberación pues ya saben cómo pueden mover los parámetros para obtener más o menos reverberación. Entonces háganlo ustedes en su proyecto para que sigamos con la parte de la mezcla. Hasta este momento lo único que habíamos hecho era poner los audios, empezar a acomodar la parte del nivel, acomodar el panning, ponerle efectos, organizar cada uno de los sonidos y lo último que hicimos fue darle los efectos de tiempo para darle una profundidad a los sonidos. Pero como habíamos visto anteriormente, los canales estaban saturando, todavía no hemos hecho la mezcla. Entonces ahora ya vamos a hacer qué son las mezclas de los canales. Entonces para esto tenemos que entender muy bien cómo es la distribución de la energía en las señales de audio. Listo, entonces esto lo podemos pensar como una pirámide. Entonces la energía del audio se distribuye más o menos de esta manera. ¿Cómo es? Los sonidos que tienen más energía son los de baja frecuencia. Los sonidos de baja frecuencia más o menos son el 60% de la energía. Entonces, lo primero que vamos a mezclar son todos los sonidos que tienen poca energía, baja frecuencia. Y más o menos los vamos a poner en un rango de menos 12 dB. ¿Listo? Este es el rango al que vamos a poner la energía de casi todos los audios. ¿Listo? Menos 12 dB. Y luego siguen los de media frecuencia, que más o menos los de media frecuencia
tienen el 30% de la energía. Entonces ya con esto va a subir un poco más de los 12 dB y finalmente los que vamos a mezclar son los de alta frecuencia, que son más o menos el 10% de la energía. Entonces, como podemos ver, la baja frecuencia es muy importante. Y esa es la que hay que primero nivelar y a partir de esa hacemos la mezcla. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer esto en el ejemplo que estamos haciendo en Reaper. Como acabamos de ver en la explicación, para empezar a mezclar los sonidos o los canales, lo que necesitamos entonces es empezar por los que tienen baja frecuencia, porque tienen el 60% de la energía de la señal de audio, y luego seguir por las medias frecuencias, que son más o menos el 30%, y luego al final por los agudos, que son más o menos el 10% de la energía que tiene la señal final. Entonces, bueno, volví esto más pequeño, pues no necesito en este momento mirar mucho o manipular la señal de audio. Ya sabemos pues que estos audios en especial tienen una buena distribución en amplitud, más o menos son una amplitud constante. Listo. Y todos van a nuestro folder. Entonces imaginémonos como que todo esto sería como una sola escena en nuestras animaciones o en nuestros videojuegos o en estas experiencias interactivas. Listo. Si tenemos varios sonidos en otro lugar, por ejemplo en un estadio, en un coliseo, en una iglesia, pues según en cada lugar los vamos metiendo en folders diferentes. Listo, esas son las ideas. Entonces vamos a hacer la mezcla. Entonces ya sabemos que vamos a empezar con los bajos y vamos a hacer la mezcla. Pues obviamente que si yo le doy play se va a saturar el audio. Es algo lógico porque no hemos movido las amplitudes. Entonces voy a ir al lugar donde estén todos los canales o todos los sonidos al mismo tiempo, o estén la mayoría de los sonidos. En esta parte están 1, 2, 3, 4, los 5 están. Y en la parte donde está más fuerte, entonces aquí es donde voy a hacer la mezcla. En esta parte donde dice 8, que es el sonido final, el coro final. Entonces listo. Entonces para hacer la mezcla, pues voy a poner esto como más pequeño. Y necesito es de la mezcladora. Entonces control M para abrirla. Incluso lo voy a poner más grande. Vale. Ya sabemos que todos los audios llegan a este principal, que es el de música. Entonces lo que voy a hacer es, lo que se hace es, voy a seleccionar todos los canales de acá hasta acá con Shift. Voy a bajarles el volumen a todas. Y luego entonces voy a empezar con el bajo, este que esté en 0. Voy a empezar a mover el fader del bajo hasta que en esta parte aquí más o menos esté alrededor de menos 12. Puede ser un poquitico más abajo, pero que máximo esté a menos 12. Lo voy a hacer. Está bien. Vemos el bajo por acá. Esta es la parte más alta, está bien. Llega como hasta menos 12. Bien, llega hasta menos 12, que es como la parte más alta. Listo, entonces este es el nivel del bajo. Y los otros sonidos o los otros instrumentos los vamos a empezar a mezclar en sonido, pues según nuestros gustos con respecto al bajo. Entonces ahora voy a hacer las baterías, pero no voy a mover de una batería, voy a mover las dos al mismo tiempo, pues porque es el mismo instrumento. Entonces selecciono este, con control selecciono el otro dos, miren cómo cambia de color y ya cuando muevo un fader se mueven los dos. Entonces los voy a escuchar y voy a empezar a según mi gusto qué nivel es el que quiero. Hay un buen balance de frecuencias, de las amplitudes. Ahí se había saturado, antes ya lo quité. Vuelvo y lo repito. Ahí yo creo que es el punto donde me gusta. Un poquito ahí, está bien. Primero que llegue a la parte más fuerte para verificar que no se satura. Listo, no hay saturación.
Entonces vale, ya en la parte más fuerte ya tengo las bajas frecuencias, bajas y altas, porque esta batería también tiene un poco de altas. Vamos con la media frecuencia, vamos a ver entonces la guitarra, que es como la acompañante y no tiene pues como mucha repercusión, o la que no interesa más, porque la que interesa más en este caso sería la voz, o dependiendo pues si en su animación, videojuego, experiencia interactiva, el sonido que tiene más relevancia pues lo dejan de último para subirle más volumen y que se note más. Voy a poner la guitarra, que es un poquito abajo según estos otros sonidos, a ver cómo va sonando. Entonces le doy play. Ahí me parece que está sonando muy bien. Ahora entonces voy a ir con la voz obviamente que quiero que suene más fuerte que los otros instrumentos, no más fuerte, que se entienda más. Voy a ponerlo, le voy a mover el fader, I take that physical pain. a ver si está escuchando bien, There's not much left to un say. poco más. The girls with I want. Otra vez voy a mirar todo el coro del 8. I'm sitting outside in the rain. Y me parece que está muy bien ahí. Y luego pues por último voy a poner el efecto de tiempo, cuánto es. Entonces lo mismo dando play y voy subiendo hasta que me suene como me gustaría. I'm sitting outside in the rain. Obviamente sin que se sature. I take that physical pain. There's not much left to say. The girls with I want. Un poco menos. Listo. Verifico nuevamente cómo quedó la mezcla. A ver si me gustó. De pronto puede tener mucha reverberación. Vamos, escuchémosla. I'm sitting outside in the rain. Creo que sí me quita un poquito. I take that physical pain. There's not much left to say. The girls with I want. Entonces acabo de hacer la mezcla de niveles en el lugar donde están todos los instrumentos con más volumen. Y ya vieron, recuerden, primero empezamos por las bajas frecuencias, luego por las medias y al final por las altas. La que tiene más baja frecuencia con más energía, pues subimos el nivel hasta que nuestra bus que recoge todo eso, o en el máster, si sería el caso, que llegue hasta menos 12 máximo. Y ya luego los otros, escuchando en base a ese bajo, los vamos mezclando. Entonces hagan esta mezcla de amplitudes para después continuar con la masterización y empezar a hablar de cómo hacer que el rango dinámico tenga más energía, de pronto suene más duro, dale más espacialidad. Vamos a tocar esos temas. Ahora háganlo en los proyectos, hagan la mezcla. Hola, finalmente después de hacer la mezcla y tener en cuenta la parte de los niveles, el panning, agregar efectos que queríamos, poner los efectos de tiempo, hacer la ecualización de las frecuencias para que no se mezclaran. Después de todo esto, entonces ya vamos a pasar a la parte final, que es la masterización. Antes de eso hicimos una mezcla pues de volúmenes y nos dimos cuenta que lo hicimos en la parte donde había más energía, que en este caso es esta parte de acá, ¿vale? Luego de mirar esto, entonces observamos hasta qué punto llegan los niveles. The girls with I want. Miren que esta es la parte, la idea es que llegue hasta cero en nuestra mezcla. Llega muy cerca, ¿vale? Entonces vemos que no se satura. Y lo que debemos hacer es, pues, para mirar la versión final, siempre debemos verificar el render. Listo. Entonces, todas estas señales llegan hasta este punto, que es este folder que está antes del master. Entonces voy a hacer el render final
para verificar cómo está. Entonces yo siempre lo pongo en un directorio que se llama render, o lo pueden llamar final, pero por convención siempre llamo este directorio, llamo render, y le pongo el nombre del proyecto y le pongo versión final a 44100 Hz de frecuencia de muestreo, 16 bits, y le pongo el dither, que cuando hago el master final, ya al final siempre renderizo poniéndole dither, que recuerden que el dither es un ruido que lo que hace es compensar los errores de cuantización que fueron introducidos al grabar. Entonces voy a renderizar el render, y le debo quitar esta cola de un segundo. Listo, que ya esto solamente ya está agregado el silencio después. Siempre recuerden quitarle esa cola. Voy a renderizar. Y el render me dice la verdad cuál es el punto máximo y si hay saturación. Mire, podemos ver que hay una saturación pues en la señal en la mezcla. Entonces, la mezcla está bien de nivel, sino que hay unos puntos que se está saturando mucho. Puede ser que porque las baterías están muy fuertes o hay unos picos muy grandes. Miremos cómo está la señal. Obviamente la señal no está masterizada, solamente está mezclada. Listo. Mezclada es que tanto quería yo de cada uno de los sonidos del bajo, de las baterías, de la guitarra, de la voz y la reverberación y los efectos que quería poner. Así yo mezclaba más o menos que quería. Yo lo que quiero es ya poner a punto el rango dinámico. Eso lo podemos ver pues ya en la masterización. Entonces voy a documentos, Reaper Media, mi proyecto que se llama Masterización. Se creó una carpeta que se llama render. Cuando renderice dije que se creara esa carpeta y adentro está mi archivo final. Voy a abrirlo simplemente con Audacity para que lo veamos solamente este archivo y nos demos cuenta de algo. Entonces, claro, la señal está en mezcla. Vemos que la señal se satura, o sea, llega hasta un punto máximo acá en este lugar, ¿vale? Que se puede recortar. Entonces lo que podemos ver de esta señal es lo siguiente. Pues la señal pues sí tiene buena energía, está bien de energía, pero hay mucho espacio que no se utiliza debido a que estos puntos de acá van muy arriba. Entonces lo que voy a hacer es que con un compresor voy a bajarle un poco a estos picos de acá, que lo podemos ver en varios canales, listo, esos picos, y los voy a bajar y después voy a darle ganancia a toda la señal pues para aprovechar todo el rango dinámico. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a quitar entonces el Reaper de la sección. Entonces esto ya lo hago es en la parte del máster, la punto final. Entonces voy a quitar estos volúmenes en este momento. Voy a quitar la mezcladora. Entonces en la masterización lo que hago es poner todas las escenas o los puntos finales de mezclas, los voy a poner a punto. ¿Qué es? Cuando tenemos animaciones, tenemos diferentes escenas, unas que se desarrollan en unos pasillos, en unos salones, en unos cuartos, en un hall, en un comedor. Entonces cada una de estas mezclas, digamos que esta sería la mezcla del comedor, entonces se pone aquí, entonces se hace toda una mezcla para que suene bien, todo lo que está ocurriendo en ese comedor suene bien y se pone acá. Luego entonces lo que fue en un cuarto se hace la mezcla y se pone en un folder que se llame cuarto. Eso es lo mismo que ocurre con las canciones. Cada canción en un álbum completo pues se lleva a un folder y al final se arma todo el disco teniendo en cuenta los niveles de cada una de las canciones, que todas suenen por igual, no para que no una canción suene pasito, otra muy duro, otra pasito, otra muy duro, otra con nivel intermedio, sino que todas sean como coherentes. Entonces aquí queremos también que si estamos viendo una animación, pues que no haya una parte con un volumen muy bajito, otro muy duro, entonces solamente hacemos la mezcla que nos dice cada uno de los instrumentos que tan duro quiero que suene con respecto a los otros. Y ya aquí en estos folders hacemos la mezcla final para que todas las escenas suenen con el mismo volumen. En este caso solamente tenemos pues una situación, que es cuando tenemos estos instrumentos acá, pero si tuviéramos otra escena aquí, pues tendríamos que crear un folder diferente. Listo. Lo ponemos aquí y digamos que la situación sería escena 2 y poner aquí otras señales y después hacer otro folder, escena 3, escena 4 y cosas así. Listo. Entonces voy a masterizar este punto. Entonces para eso voy a hacer todos los efectos, los voy a poner ya es en el folder final. Entonces lo que quiero es poner un compresor para quitar esos picos tan altos y aprovechar el rango dinámico. Entonces voy a poner aquí con el Reacomp, que es el compresor que viene con Reaper de la empresa Cucox, que es de la misma creadora Reaper, la voy a poner.
Lo voy a dejar con los parámetros que tiene para no tener mucho misterio. Ya saben pues que la práctica de efectos pues pudieron manipular cada uno de esos efectos y darse cuenta qué es lo que hacen. Y voy a mover el threshold. Entonces el threshold es el que me va a decir desde qué punto quiero empezar a recortar. Los picos los vi muy grandes, entonces voy a recortar bastante. Voy a escuchar la parte final, que es donde están los picos como más fuertes. Voy a bajar el threshold. Aquí estoy recortando un poco. ¿Qué tanto estoy ganando de la señal? Lo veo aquí como una línea roja. Si lo pongo aquí en este punto, entonces voy a ver qué tanto va a pasar, ¿vale? Entonces, este es el threshold, ¿vale? Lo voy a poner arriba. ¿Y qué tanto comprimo? Simplemente voy a hacer una compresión que no sea muy fuerte, la voy a poner por ahí 4 veces. Que la señal que pase de ese nivel se baje en 4 veces, ¿vale? Y ahora sí, voy a hacer la compresión, voy a mirar cuál es el punto máximo que quiero. Esto lo puedo hacer escuchando y pues si no tienen buena escucha pues pueden ver aquí cuánto esta línea roja que va apareciendo dice que tanto mocha esos picos tan grandes que tenía. La verdad esos picos están muy grandes y yo les quiero quitar bastante. Entonces incluso le voy a... Están menos 20, le voy a poner menos 22. Simplemente porque quiero quitarle mucho de esos picos. Voy a ver cómo queda ya la señal al final. Vale, entonces, bondo play. Vale, entonces voy a renderizar esto para que vean qué es lo que ocurre. Entonces, de ese compresor, lo voy a quitar. Recuerden que el compresor ya se lo puse fue al bus master. Entonces, hago file, render. Lo mismo, voy a dejarlo que lo ponga en el mismo directorio llamado render, el mismo archivo. Entonces me va a preguntar que si quiero sobreescribirlo. 44100 de frecuencia de muestra y 16 bits. Si quiero sobreescribirlo. Miren, la señal ya no llega hasta 0, pues porque le quité unos picos, como se puede dar cuenta. Entonces ya muy bien, no está, pero vamos a ver qué tanto está optimizado el rango dinámico. Vamos otra vez a mirarlo con Audacity. Lo puedo hacer con Reaper, pero simplemente como manejamos mejor Audacity para ver una sola señal, por eso lo estoy mostrando acá. Entonces, como podemos ver, si ven estos picos que están aquí, se recortaron bastante, ya no van tan arriba. Incluso los puedo recortar un poco más, ¿vale? Los voy a recortar un poco más. Y después de recortarlos, miren que ya quedó todo este espacio sin usar. Entonces voy a ponerle un ecualizador y voy a ponerle un efecto para aumentarle la ganancia a toda la señal. Listo, miren cómo recortó de bien estos picos que estaban tan fuertes. Entonces voy a cerrar esta señal. Voy a ponerle al compresor un poco más. Quiero quitar un poco más los picos. No, pero quiero escucharlo primero que después no le vaya a quitar la intención a las baterías. Parece que suena bien, me gusta cómo suena, es a mi gusto, como dice la mezcla. Listo, no mate pues la dinámica tanto, incluso lo puedo bajar un poquito más porque quiero que esos picos no estén tan grandes, ¿vale? No anoten estos valores, pues más o menos si ustedes están haciendo la mezcla, hacer la masterización, puede que les dé más o menos por este mismo valor, pero no necesariamente eso depende de cada mezcla, cómo les haya quedado. Y pues por eso es que esta parte de la mezcla y la masterización final es un arte, porque ya es, cada persona es como lo siente y cómo quiere darle la intención, ¿vale? Entonces ya comprimí, ya moché esos picos tan grandes, que estaban muy grandes esos cambios, y voy a ponerle un ecualizador. Listo, eso es como el segundo efecto que uno siempre utiliza, utilizar el ReIQ, que es el más conocido y pues funciona muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Entonces una de las primeras cosas que se hacen es, normalmente las bajas frecuencias tienen mucha energía y lo que pasa es que a no ser de que estemos en un cine o en un sistema de audio muy bueno, por debajo de 30 Hz no se escucha muy bien. Entonces
lo que se hace normalmente es quitar esas bajas frecuencias que tienen mucha energía, porque eso puede hacer que suene como con distorsión la señal, que suene a bombada, suene y que los parlantes no sean capaces de reproducirlo. Entonces aquí voy a poner un filtro pasa altos, más o menos a 30 Hz. Vamos a escribirlo para que sea mucho más rápido de hacer. Es a 30 Hz, entonces todo lo que esté por debajo de 30 Hz va a sufrir una atenuación o incluso hasta ni pasar, para que no se metan ruidos extraños, nada que esté por ahí en 15 Hz, 16 Hz, que nosotros no lo escuchamos y se puede meter en la señal, claramente. Listo, o sea, pueden haber señales que estén por debajo de 20 Hz, que el infrasonido que se meten y eso simplemente genera ruido. Entonces lo voy a dejar ahí. ¿Qué más voy a hacer? Voy a darle un brillo, simplemente quiero, por mi intención, quiero cambiar un ecualizador y quiero que la voz suene un poco más brillante. Voy a ponerlo por aquí, en este 8, a escucharlo. Voy a escoger este. Le queda muy brillante, entonces no tanto. Volver a repetir. Vale, entonces lo que hice acá fue una ecualización que quería, simplemente pueden hacer la ecualización que deseen según la intención que quieran transmitir, pues yo lo que quería en ese momento era darle un poco más de brillo a la señal, ya que teníamos unos bajos muy fuertes con las baterías, la voz y la guitarra más o menos están en este rango, entonces quería darle un poco más de brillo en esta parte, simplemente porque yo lo deseaba, ya cada uno, dependiendo de cómo quiera hacer la masterización, pues puede hacer una ecualización diferente según las frecuencias que usted quiera resaltar de la versión final, de este master final. Vale. Y puedo mover esta ganancia final. Si recuerdan que le quitamos unos picos, entonces yo puedo en forma general aumentarle a la señal. Yo pensaría que pues con lo que le he quitado, más o menos puedo aumentarle 2 veces la ganancia. Esperemos que no se sature la señal. Entonces voy a mirar otra vez verificando en la parte máxima, vale. Voy a verificar que no haya una saturación. Aquí parece que hay una saturación, vale. El mezclador y ya tenemos el aquí. Y voy a verificar que aquí no se sature y voy a poner en la parte donde hay más energía. La parte donde hay más energía está por acá, más arriba. Entonces voy a darle. La señal no se saturó, pero recuerden, solo la forma verdadera de ver si no se saturó del todo es haciendo la renderización. Entonces, render, tal, que lo sobrescriba, word write, y esta es la única forma de ver si la parte final, miren, está muy cerca de 0. Y miremos la señal final, miren la relación que ya hay entre los picos y esta parte media. Entonces, voy a mirar este audio, que es el master final. Recuerde que estoy en Reaper Media, en el proyecto, en la carpeta render, que es la que me tiene la versión final. Lo voy a abrir con Audacity. Esto lo puedo mirar desde Reaper ya con práctica, pero este quiero mirarlo con un software aparte para que se den cuenta que es el audio aparte. Entonces, como se dieron cuenta, pude aumentarle la energía a la señal. Si recuerdan, cuando le puse el compresor, todo quedó muy bajito. Y ahora le puedes subir energía, le puedes subir nivel a estas señales de acá. Entonces ya no va a sonar como que hay una parte donde suena muy dura y otra más pasito. Miremos si ver eso. Y miremos acá. Entonces el cambio entre este coro de aquí y este ya no está tan fuerte, porque miren que estos picos de aquí más o menos están alrededor de este y no hay saturación en ningún lado. ¿Estamos bien? Miremos aquí. La parte final.
Entonces aprovechamos todo el rango dinámico pues porque llegamos hasta cero sin que se saturara. La idea es que esta señal tuviera más ganancia, eso se puede hacer moviendo un poco más el compresor, pero para mí está bien la señal. Quería darle una intención más fuerte a las baterías, entonces por eso están estos golpes aquí, que se ven claramente estas líneas. Pero pues en nuestras animaciones y todo debemos tener muy en cuenta esta compresión, porque puede que haber unas partes que sean mucho más calladas que otras, en otras tengan más energía. Pero así sean mucho más calladas y otra más energía, uno no puede hacer como que la señal es muy pequeñita mucho rato y después tenga mucha energía en otra parte. Entonces uno más o menos compensa utilizando los compresores. Recuerden lo que hicimos con los compresores. Recortar un poco los picos o las partes altas y ya después de recortarla le damos una ganancia a todo. ¿Dónde le dimos la ganancia? Con este ecualizador. Pues ecualicé, quité una parte de la energía. Obviamente la señal al quitarle esta baja frecuencia pues la energía va a bajar mucho. Me dio por poner este sistema de ecualización y finalmente le di un poco de ganancia. Miren que le di una ganancia de 2 dB, eso es casi que el doble. Incluso pude haberle dado un poco más de ganancia si hubiera quitado mucho más de los picos, que puede ser posible, pero ya la masterización está bien, el concepto está claro de lo que se tiene que hacer, que es tratar de llevar esto a que toda la señal llegue hasta el cero máximo y que no hayan señales muy pequeñitas y después unas muy grandototas, sino que más o menos haya un balance. Entonces, esta ya es la finalización de las ideas de Reaper. Esto es un curso básico. Ya si quieren seguir trabajando en el tema, pueden hacer o buscar en internet cursos más avanzados de mezcla y masterización, pues porque hay muchos más temas para tocar y volverse un experto, sobre todo en el manejo de los compresores y los ecualizadores. Eso hace un buen mezclador y un buen masterizador. Vale, pues aquí he dejado todo en los parámetros que está para no hablar mucho del tema, solamente moví el ratio en el compresor y el threshold y ya está. Verificar qué tanto estaba comprimiendo y ya está. Y la ecualización, pues quitar la baja frecuencia, la final, y le di un toque especial que quería darle un más brillo, pero pude haber hecho otras cosas con la frecuencia, incluso ponerle algún efecto especial, ¿vale? Eso está. Finalmente, después de revisar el que no se sature, también pueden mirar cómo es el espectro. Entonces, ese espectrograma lo pueden hacer mirando si necesitan verificar la señal en sí. Lo paré ahí, simplemente podemos ver que pues, la mayoría de la energía en este caso está balanceada hacia abajo, tiene mucha energía a los bajos, pero por acá también hay frecuencia, no estamos dejando pues nada como de utilizar, simplemente pues porque los instrumentos tienen estas características. Entonces sí, puedo mirar espectrogramas en Reaper. Lo otro que se puede mirar es qué tanto estéreo está la señal. Eso lo puedo mirar con un plugin que se llama el Goniometer. Lo seleccionamos y vemos que cuando yo le doy play, miren cómo, lo voy a poner en cualquier lugar, cómo esto y la señal se mueve hacia los lados. Esto me indica que tan estéreo es una mezcla. Si fuera una sola línea recta es porque la señal es monofónica. Entonces puedo verificar aquí que la señal es estéreo, que tiene un buen campo, ¿vale? Entonces con el goniometer, mirar el espectro, saber qué es lo que quiere, pues en la mezcla final. Y de esa manera pues tomar decisiones. Pero pues principalmente tenemos que ver es que no se sature. Y obviamente que nuestra mezcla sea estéreo, pues en este caso. ¿Vale? Está. No se les olvide, esto lo hice pues en la parte final, que es este master y que es un submaster, dependiendo de la escena y que ustedes pueden tener varios submaster y que uno al final todos sus submaster los mezcla, ¿vale? Miremos cómo entonces queda la señal
sin los efectos que le puse en la mezcla del máster y con la mezcla. Miremos la diferencia. Si ven que se ve mucho más controlado. Lo voy a quitar los efectos. El bajo es muy fuerte. En cambio, cuando le pongo los efectos, está como más controlado ese bajo, que no suene tan fuerte. Aquí la señal pues tiene un poco más de energía. Mire que aquí va a sonar un poco más suave. El bajo es controlado, muy fuerte. ¿Se escuchan el bajo tan fuerte? En cambio que cuando pongo la mezcla con el ecualizador y todo, está más controlado todo. Entonces eso es una buena manera de saber qué tanto hizo pues con la compresión y con el ecualizador, prendiendo y apagando los efectos. Y ya, esta es la parte final. Espero que les hayan aprendido bastante la parte básica de producción de audio con Reaper, y los invito a que sigan trabajando y mirando videos para aprender a hacer más cosas con Reaper. Y pues esto es lo que vamos a utilizar para hacer la práctica de mezcla y masterización y para nuestro trabajo final. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.